Civilización o barbarie. Bueno, es muy necesario entender los conceptos que llevan a una transición del pensamiento unitario porteño a un sentido de nacionalidad con respecto a una palabra que luego va a ser estigma. Estamos hablando de la palabra gaucho. Y es muy, pero muy importante que nosotros podamos entender que saliendo de lo que fue la independencia y entrando a las guerras intestinas argentinas, nos vamos a encontrar con una dicotomía muy fuerte entre lo que es unitarios y federales. Ahora bien, esta palabra, unitarios y federales, tienen concepciones diferentes, depende de cómo se vea dentro de la historia. Por ejemplo, podemos decir que hubo unitarios muy, pero muy fuertes en el interior y hubo federales porteños, por ejemplo. O hubo federales como Juan Manuel de Rosas, que para mi modo de ver y mi entender fue uno de los más grandes unitarios que hubo. Pero el punto de vista nace ahora con esta dicotomía civilización o barbarie. Y vamos a partir desde un punto fundamental. Primero que todo, vamos a tomar 3 libros. Estos libros son, primero, El Matadero, de Esteban Echeverría. Luego vamos a tomar La Refalosa, de Hilario Ascasubi. Y El Pensamiento, de Sarmiento, desde el Facundo o desde Civilización y Barbarie. Ahora bien, si partimos desde El Matadero, que sería fundamental para describir esta situación, encontramos que este hombre, Esteban Echeverría, ¿no es cierto?, porteño, unitario, enemigo a muerte de Rosas, que va a trabajar justamente en toda su vida contra la dictadura, va a escribir un libro para sus amigos. En realidad no fue hecho para publicarse en su momento. Pero he aquí el punto, es publicado recién en 1874 por su amigo Gutiérrez. ¿De qué se trata El Matadero? Bueno, primero que todo podemos decir que El Matadero es la descripción brutal de lo que eran en ese momento, llamemos así, las clases bajas, los gauchos, los mulatos, los zambos, los criollos, los mestizos. Es una descripción peyorativa, infame, clasista, por parte de Esteban Echeverría. Y lo hace justamente para mostrar que lo más lindo, lo más importante va a ser una clase culta, una clase europeizada, fina. Entonces, aquí en El Matadero se dan estas condiciones, ya que justamente en un lugar sumamente feo, ¿no es cierto?, como es un matadero donde se carnean los animales, tenemos un grupo de, ¿no es cierto?, de federales que están haciendo una faena, cuando de repente un unitario que viene a caballo, ¿no es cierto?, se pierde, toma un mal rumbo, le llamemos así, y entra en el matadero. Entonces acá tenemos la primera imagen, o sea, la civilización, simbolizada por este unitario, que pierde su rumbo, ¿no es cierto?, y entra en este gobierno federal de Rosas, brutal, terrible, le llamemos así. Entonces cuando entra este unitario a caballo, por supuesto los federales lo ven sorprendidos, ¿no es cierto?, de impresión, y lo primero que le van a decir es por qué no lleva su divisa, la divisa punzó, la divisa que identificaba a las fuerzas rosistas y que justamente el gran restaurador exigía que se la use. Entonces este hombre, ¿no es cierto?, que desprecia la chusma, le va a responder también de manera fuerte, irónica, provocativa, y les va a decir que él es un hombre libre y que no tiene la obligación de llevar esa insignia de esclavo. Por supuesto que a esta manifestación le va a responder
el federal, digamos el matador, Matasiete se llama, le va a responder con una respuesta certera, le dice: nosotros a los libres, les dice, nosotros a los libres le hacemos usar la enseña punzón a la fuerza. Y esto también tiene otra imagen, o sea, por un lado está la razón, el conocimiento, la educación, y por el otro lado está la brutalidad, la animalidad, ¿no es cierto?, la fuerza. Entonces acá tenemos la conjunción de lo que es el europeo, el caballero europeizado, ¿no es cierto?, y por el otro el gaucho lo peor. Y acá tenemos otra cuestión, o sea, convengamos, ¿no es cierto?, que para sacarle lo más importante a alguien es su condición de humano. Entonces acá tenemos cómo estos unitarios le sacan, ¿no es cierto?, al gaucho su condición de humanidad. El segundo libro en cuestión es La Refalosa de Hilario Escazú. Este libro nosotros podríamos decir que es sumamente fuerte, sumamente sanguinario. Aquí vamos a mostrar lo máximo, la crueldad del gaucho, y lo vamos a hacer de una manera absolutamente impresionante. O sea, Hilario Escazú, encima, irónicamente, en un poema gauchesco, le llamemos así, un libro gauchesco, va a demostrar la brutalidad, ¿no es cierto?, de lo que es el gaucho. Y esto lo va a hacer de la manera de que un mazorquero, ¿no es cierto?, como estaría confesando ante un amigo de cómo son las torturas que le hacían a los unitarios. Y aquí vamos a centrar una cuestión importante, porque es un concepto, le llamemos así, cuando nosotros decimos y mostramos, por un lado, la deshumanización del animal, y por el otro lado, la brutalidad y la crueldad de esa persona. Entonces la pregunta que se hace: ¿qué debo hacerle yo a ese hombre tan cruel? ¿Cómo debo responder ante ese hombre tan cruel? Entonces acá está justificando la crueldad que después voy a usar contra los gauchos, ¿sí? Entonces, en este libro, que es súper impresionable, Hilario Escazú muestra cómo se los tortura a los unitarios. Se llama La Refalosa porque como a un unitario lo van cortando con un cuchillo, ¿no es cierto?, hasta que se forma un charco de sangre a sus pies y se refala. Entonces eso se llama La Refalosa. Esa es la cuestión. Ahora bien, acá tenemos dos libros, como yo les decía, que van a traer lo que después Sarmiento lo va a englobar, ¿no es cierto?, le llamemos así ya filosóficamente. Sarmiento pensaba que el gran problema de la Argentina era el dilema entre la civilización y la barbarie. Como muchos pensadores de su época, entendía que la civilización se identificaba con la ciudad, con lo urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo. O sea, lo que para ellos era el progreso. Y ya habíamos hablado en el capítulo anterior sobre el progreso. La barbarie, por el contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. Eso tiene que quedar bien claro. La visión unitaria porteña excluyó desde el vamos todo valor a lo extraño, ¿no es cierto? Además de piel, de cultura, indígena, ancestral o lo que sea. Y realizó una historia esforzada en forjar una imagen argentina como nación de raíces europeas, monocromática, homogénea. Esta, le llamemos así, polaridad identitaria que marca la sociedad blanca, alfabeta, desarrollada, moderna, industrial, urbana, va en contra, ¿no es cierto?, de una sociedad subdesarrollada, analfabeta, tradicional, rural, indígena,
inculta, porque esa es la palabra que utilizan, como si no tuvieran cultura, inculta, animalesca. Ahora, miren lo que dice Sarmiento, dice así: quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia. En una carta le aconseja a Mitre: no trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos estos salvajes. O sea, aquí quiero ya cerrar el concepto, ¿no es cierto?, de lo que nos dice Sarmiento. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, sencillo, o sea, va a haber, primero que todo, le llamamos así, un genocidio, ¿sí? Se lo mata al gaucho, se lo extermina al gaucho. O sea, esto desde 1850 en adelante, ¿sí?, hasta 1880 se lo va a exterminar, o en la frontera, o en las guerras intestinas, o en la guerra luego del Paraguay, o sea, se lo va a exterminar. Lo mismo va a pasar luego con el aborigen, con el indio. O sea, Roca, Julio Argentino Roca, ¿sí?, en su campaña al desierto, realiza un verdadero genocidio. No hay posibilidad de inclusión del gaucho en el aborigen. Entonces, exterminio absoluto. A diferencia de Mansilla, por ejemplo, cuando habla de esa expedición, los indios ranqueles, ¿no es cierto?, él hablaba de la inclusión al indio. Bueno, Roca no está dentro de sus planes este punto, y lo que hace es exterminarlo. Entonces, acá se cierra esta cuestión de civilización y barbarie, y quedamos en la civilización, pero despoblado, porque se imaginan ustedes que no quedó nadie en Argentina. Ahora hay un cambio, y ese cambio nosotros lo vamos a ver en una cuestión muy importante, que es el Martín Fierro.